el tema de cómo asegurar la continuidad, la diversidad y la progresión de las prácticas en los distintos ámbitos es dificilísimo, pero bueno, no imposible. Porque para que todos puedan continuar con las prácticas, hay que estar pendiente de todos los estudiantes que tenemos. Hoy, por ejemplo, en el tema de la continuidad, hay burbujas que uno tiene 15 un día, a la otra semana tenés 5 aislados y tenés 10, y ¿cómo asegurás la continuidad si no los podés conectar? Solamente, hay chicos que solamente realmente les sirve la presencialidad, porque la virtualidad se borran por completo. El año pasado en tercer año, también me abandonaron un montón. Cuarto no abandonaron tanto porque, bueno, porque realmente ya estaban por egresar, es una picardía abandonar. Pero en tercero, muchos dijeron, no, esto se me está complicando. Distinto la educación de adultos, que los adultos, al revés que los chicos, en vez de abandonar, comienzan. ¿Por qué? Porque se ordenan mejor, porque dicen, me puedo conectar, puedo dar la clase, puedo ver el video de la explicación. Los adultos como que han encontrado en este tipo de educación una pequeña ventaja. Me puedo ir a trabajar, total, me queda grabada la clase, y así vamos viendo distintas características. La virtualidad a algunos les conviene y a otros los destroza. No podemos garantizar esa continuidad pedagógica de la que hablan acá. Bien, teníamos otra consigna, ¿no? La 4. Explicar el lenguaje como instrumento de poder. Yo marqué, bueno, acá en la parte dice, definimos el lenguaje como la manera en que el sujeto usa la lengua para ejercer prácticas al mismo tiempo sociales e individuales, tales como pensar, actuar, argumentar, interactuar con el mundo, informarse, adquirir conocimientos, descubrir otros mundos posibles, defender los derechos, asumir una posición crítica sobre los medios. Es decir, el lenguaje es entendido como un instrumento de poder para el sujeto, porque le permite adquirir un mayor dominio de sí y la apropiación del mundo que lo rodea. Bien, Mariela. Acá hay que analizar mucho porque cuando uno dice interactuar con el mundo, es muy importante lo que se dice. Yo he tenido excelentes estudiantes que les he tomado parciales y me han hecho parciales excelentes, han interactuado conmigo a través de la escritura, pero cuando tienen que hablar, hacen agua. Así que el lenguaje no es solamente escrito en la enseñanza. También el lenguaje es oral. Profe. Sí, Marianela. No, quería agregar que también dice que el lenguaje empieza a concebirse como una práctica social y está en cada uno de los sentidos en el valor de la utilización. Es decir, que no solo también es una práctica social, sino que al mismo tiempo identitaria. Como por ejemplo, no sé, estás hablando con una persona de otro país o de otra nacionalidad y habla diferente. Entonces eso también lo identifica como que como parte de sí, digamos. Es verdad. Hay que tener en cuenta al otro, porque uno habla con otro y se tiene que tener en cuenta esas diferencias. Pero también lo que les voy a decir es que esos intercambios no solamente tienen que ser escritos como la escuela lo enfoca, porque una evaluación siempre es escrita, un parcial es escrito. A mí me encantan los finales porque realmente los finales, yo conozco a los estudiantes y a las estudiantes que pueden expresar, defender sus ideas. Hay gente que estudia más de memoria, pero defiende sus ideas. Hay gente que tiene sus propias palabras para poder explicar, y hay gente que
utiliza la del texto, pero todas, de una manera u otra, pueden tener un intercambio con el mundo. No siempre es el intercambio que quiere el docente, porque he visto, por ejemplo, me pasó a mi hermana, que es profesora y es abogada, y tiene una memoria increíble. Mi hermana se puede memorizar leyes, artículos, todo. Y lo que tiene es que cuando estudia, te lo recita tal cual estaba el texto. Y vos le preguntás algo, le haces una repregunta para ver si entendió realmente, y te la responde, pero también te la responde con las palabras que usa el escritor o el autor del texto. Y decís, wow, qué bueno que es tener la memoria que tiene mi hermana, pero a muchos no les gusta. Entonces quieren que busquen otras frases, otras palabras para poder explicarles. Yo tardé un montón para explicarle a mi hermana lo que interpretaba la otra profesora sobre ella. Entonces le dije que estudie de la misma manera, pero que se olvide de la abogacía, porque la profesora de filosofía no quería que le recite de memoria todo lo que decían los filósofos, sino que quería que con sus palabras le dijera lo que entendía. Y esas cosas se tienen que practicar y esas cosas se tienen que explicar. Claro, para la abogacía le venía, para el ámbito del derecho, le venía muy bien aprenderse las cosas de memoria. Pero cuando quiso empezar a hacer la parte pedagógica de la docencia, tuvo una profesora de filosofía que no se podía comunicar con ella, porque ella recitaba todo de memoria. Bien. ¿Qué más? Estamos en la última consigna ya, ¿no? Sí. La 5. Relacionar a los letrados como herencia cultural con todo el texto de Perelman. Esa es fácil y a la vez difícil. ¿Por qué los letrados como herencia cultural se puede relacionar con todo el texto de Flora Perelman? ¿Qué pusieron? ¿Qué subrayaron? ¿Qué? ¿Alguien? Yo puse profe, pero no sé si está bien. ¿Es Yulamit? Que la herencia cultural, como hemos dicho, son todos aquellos niños que desde muy pequeños ejercen las prácticas cotidianas de leer y escribir que no se diferencian de las escolares. Por lo tanto, cuando acceden a la escuela, las incorporan naturalmente. Y yo puse que estos niños pueden adaptarse al objeto de estudio que esté en ese momento porque lo tienen incorporado para mí en el bagaje cultural que ellos traen. Por eso no les cuesta, si se trata de la lengua lo incorporan, si se trata de el enfoque comunicativo lo incorporan, y si se trata de las prácticas del lenguaje lo incorporan porque están habituados desde el entorno a hacerlo. Pero no sé. Clara Carrera, ¿qué pusiste? No, yo lo pensé por el lado de los desafíos. Como que estos chicos, letrados como herencia cultural, que vos habías dicho, que son aquellos que vienen con un poco de aprendizaje en sus hogares, como que ya transitaron los desafíos que plantea la autora. Como que en sus propias casas tienen aquellos ámbitos o situaciones o lugares en donde pueden leer, donde pueden escribir con sus padres y no con los docentes, sino en su casa. Bien, más o menos parecido a lo que puso Yulamit, así que en eso coincidimos, está muy bien. Los letrados con herencia cultural están más adaptados a esa lengua homogénea que ofrece muchas veces la escuela, con la lengua, con el enfoque comunicativo, y también se pueden adaptar porque tienen la capacidad de poder
ser más significativo con las prácticas del lenguaje. Bien, chicas, vamos a dejar acá.